Bueno, vamos a empezar por el 2.50. Primero lo vamos a hacer por el método tradicional, el cual implica hallar el cociente molar. Para eso, el primer paso es mirar cuántas moles de CS2 hay y cuántas moles de NH3 hay para hacer la comparación. Entonces, lo primero es calcular las moles de cada uno de los reactivos. Recordemos que los reactivos son quienes están a la izquierda de una reacción química. Entonces me voy a preguntar cuántas moles de CS2 hay. Y también me voy a preguntar cuántas moles de NH3 hay, de acuerdo a estas masas que nos dieron, de 5 gramos de CS2 y de 4 gramos de NH3. Entonces, decimos que 5 gramos de CS2. Vamos a decir que en un mol de CS2, ¿cuántos gramos de CS2 van a haber? Pues esto lo vamos a saber mirando la tabla periódica. El preconcepto que debemos de saber es saber cómo hallar el peso molecular. Miramos la tabla periódica y vemos que el carbono tiene una masa de 12 gramos y que el azufre tiene una masa de 32 gramos. Pero el azufre está presente dos veces, ¿cierto? Por ese subíndice 2 que tiene acá. Listo. Multiplicamos 32 por 2, eso me da 64 gramos. Más los 12 gramos del carbono, eso me da 76 gramos. Entonces, en una mol de CS2 hay 76 gramos de CS2. Ahora metemos eso a la calculadora. 5 gramos por 1, 5 por 1 me da 5, dividido entre 76. Esa fracción la convierto a un número normal y me da 0.065. ¿Qué tenemos que hacer acá? Cancelar las unidades. Gramos de CS2 los cancelo con gramos de CS2 y la respuesta me queda en mol de CS2. Fíjese que lo que yo me pregunté inicialmente eran moles de CS2 y la respuesta de mi cálculo está en mol de CS2. O sea que di la respuesta a mi pregunta. Ahora calculemos moles de NH3 con los 4 gramos de NH3 que me da el ejercicio. 4 gramos de NH3. En un mol de NH3, ¿cuántos gramos hay? 14 del nitrógeno y cada hidrógeno tiene una masa de 1. ¿Sí? 3 por 1, 3. Más 14 del nitrógeno, eso me da 17 gramos de NH3. Cancelamos unidades. Gramos de NH3 con gramos de NH3. Por tal razón, la respuesta me va a dar en moles de NH3, que es lo que está arriba. Mol de NH3. Hacemos el cálculo en la calculadora. 4 dividido 4 por 1, 4. Dividido 17. Eso me da 0.235. Ahí ya lo tenemos en moles, ya lo podemos comparar. Pero resulta que esta reacción tiene unos coeficientes. Hay unos coeficientes en esta reacción, en esos reactivos. Pues aquí no hay coeficiente, quiere decir que hay un 1, ¿cierto? Pero aquí en el NH3 tenemos un 2 y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por tal razón, debemos de hacer el cociente molar. A ver, para el CS2 no va a haber, porque como es 1, va a dar lo mismo. Pero para el NH3 sí hay que hacerlo. Entonces tenemos 0.235 moles de NH3 dividido este 2 que está acá.
dividido 2 moles de NH3. 0.235 dividido 2. Eso me da 0.117. Ahora voy a comparar estos dos números, lo que me dio en CS2 y lo que me dio en NH3. 0.117. ¿Cuál de esos es menor? Obviamente el 0.065. Ese es menor comparándolo con este. Quiere decir, el reactivo límite es el CS2. Ese será el reactivo límite y con este CS2 y con la cantidad de CS2, o sea los 5 gramos, es con quien yo debo de hacer todos los cálculos. Porque si los hago con este, me quedan mal. Entonces el CS2 es el reactivo límite, es quien gobierna la reacción, es quien manda en la reacción y me dice hasta dónde llega la reacción. Ese es el reactivo límite, el CS2. Sabiendo eso, yo ya puedo calcular cuántos gramos de NH4SCN se van a producir. Porque si yo los calculo con los gramos de NH3, me va a quedar malo. Eso no va a ser verdadero, ese cálculo. Por tal razón, se hace esto del cociente molar para saber que este se va a agotar primero y empiezo a hacer el cálculo con los 5 gramos de CS2 para saber cuántos gramos de NH4SCN se van a producir. Conociendo ya que el reactivo límite es el CS2, entonces ahora sí me pregunto cuántos gramos de NH4SCN se van a producir. Esto lo transformo en un lenguaje matemático y entonces hago la pregunta: ¿cuántos gramos de NH4SCN se van a producir? Partiendo de mi reactivo límite, que son los 5 gramos de CS2. Ese es el reactivo límite. Entonces, 5 gramos de CS2, creo el primer factor de conversión y digo que en un mol de CS2, ¿cuántos gramos hay? Ya sabemos, esto lo hicimos acá, hay 76 gramos de CS2. Ahora vengo y miro acá. Digo que por un mol de CS2, el primer factor de conversión que se forma acá es para llevar de gramos a moles. El segundo factor de conversión es para hacer la comparación con la reacción, ¿sí? Y entonces digo que en un mol de CS2 hay un mol de NH4SCN y por un mol de NH4SCN, ¿cuántos gramos de NH4SCN hay? ¿Cómo lo sabemos? Mirando las masas atómicas en la tabla periódica. Nitrógeno es 14, carbono es 12 gramos, azufre es 32 gramos, el hidrógeno es 1, pero tenemos 4 hidrógenos, o sea que serían 4 gramos, y el nitrógeno es 14. Ahí tenemos las masas atómicas de cada uno de estos elementos en ese compuesto. Entonces sumamos 14 más 4, eso me da 18. 18 más 32, eso me da 20, me da 50. 50 más 12 me da 62, más 14 me da 76 gramos. Entonces, en una mol de NH4SCN hay 76 gramos de NH4SCN. Ese es el peso molecular de este compuesto. Listo. Fijémonos que la pregunta que yo me hice y la pregunta del ejercicio es cuántos gramos de NH4SCN se van a producir. Y en mi factor de conversión, en mi cálculo,
yo ya llegué a gramos de NH4CCN. O sea que yo ahí debo de parar y meter todos estos números a la calculadora. Recomendación para meter todas esas operaciones en la calculadora. Primero multiplicamos todo lo que está arriba. Todo. Esa es mi recomendación para evitar errores. Entonces decimos 5 por 1 por 1, que me daría lo mismo. Entonces no los meto, es innecesario. 5 por 76, eso me da 380. Y lo divido entre 76. Dividido 76, que me va a dar 5 gramos. ¿Por qué me da 5? Casualmente, porque 76 con 76 lo puedo cancelar. Entonces me da 5 gramos de NH4SCN. Esto es lo que se va a producir. Esto es lo que se va a producir partiendo de esas masas que nos dieron al principio. 5 gramos de CS2 y de 4 gramos de NH3. Se calculó el reactivo límite y esto es lo que se va a producir. ¿Sí? Debemos de tener en cuenta que aquí hay 3 factores de conversión. Este factor de conversión, el primero, es para llevar de gramos, ir de gramos a moles. ¿Sí? El segundo factor de conversión, este sale de la reacción química. Tenemos que ir a mirar la reacción química para poner este factor de conversión. Sale de la reacción química. Y este tercer factor de conversión es lo que me va a llevar de moles a los gramos que se van a producir. Entonces ahí van a ir 3 factores de conversión. Listo, ese ha sido el método tradicional en donde hay que aplicar el cociente molar.